Bueno, buenos días y bienvenidos a esta nueva conferencia online Clúster Marítimo Español, en esta ocasión de la mano de DNVGL. Soy Ruth Latorre del Clúster Marítimo Español y voy a ser la moderadora de esta sesión. Creo que me estáis oyendo ya todos, voy a comprobar. Ok, sí, me escucháis ya, fenomenal. Bueno, pues nada, buenos días y como decía, bienvenidos a esta nueva conferencia Clúster Marítimo Español. Online que va a ofrecernos DNVGL. Soy Ruth Latorre, voy a ser la moderadora de este encuentro y bueno, mientras damos unos minutitos de cortesía antes del inicio de la ponencia para que se vayan conectando los asistentes, voy a ir dándos unas pautas, os voy a ir informando sobre las pautas bajo las que vamos a desarrollar esta conferencia. Bueno, no hay ninguna novedad, es lo típico de todos estos eventos online y nada, en primer lugar deciros que como es habitual en este tipo de conexiones, vamos a manteneros a todos con el micrófono apagado para evitar posibles interferencias en el sonido o bueno, fallos en los micros, ¿vale? En segundo lugar, comentarles que vamos a hacer una grabación de toda la conferencia. Lo que hacemos es ponerla a disposición de todos los asistentes y también de todos los socios del Clúster Marítimo Español a través de nuestro canal YouTube. Entonces, como digo, va a estar grabada y una vez que la editemos, bueno, les mandaremos a un correo electrónico con el link para que puedan conectarse. Vamos, y verla, como digo, en diferido a través de nuestro canal YouTube. ¿Qué más cosas? Bueno, comentarles que cuentan con un chat. Normalmente tiene que estar situado abajo en sus pantallas en el lado derecho. Entonces, bueno, ahí pueden ir comunicándonos todo lo que vayan necesitando. Pero bueno, sobre todo lo tenemos habilitado para que puedan trasladarnos las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de toda la conferencia. No es necesario que esperen al final, ¿vale? Entonces, nosotros iremos recibiendo todas esas preguntas y cuando nuestro ponente finalice su intervención, pues se las iremos transmitiendo. Y bueno, son las 11:03 ya, entonces yo creo que vamos a comenzar y, como siempre, comenzamos con la bienvenida de nuestro presidente de honor, Federico Esteve, que ahora mismo pasamos a proyectar. Y muchas gracias por todo. Aquí les dejo con don Federico Esteve, presidente de honor del Clúster Marítimo Español. Buenos días a todos. Deseo una vez más reiterar mis sentimientos de condolencia y de dolor por los fallecidos en esta pandemia y mis mejores deseos de salud para todos vosotros y vuestras familias. Quiero asimismo agradecer a Carlos Navarro y al DNVGL por el encuentro sobre el COVID-19, metodología para la gestión de riesgos de infecciones, cómo medir el grado de madurez de una organización para gestionar los riesgos de infección por patógenos emergentes. Desde el pasado mes de marzo, en que España se vio inmersa en la que está siendo sin duda la peor crisis sanitaria que se recuerda, la actividad económica de nuestro país se ha visto gravemente perturbada. Nuestro sector marítimo no ha sido un caso excepcional, si bien el comportamiento de los subsectores que lo integran ha sido heterogéneo, esta crisis ha tenido un claro impacto negativo en la mayoría de ellos. Sectores esenciales como el de la pesca o el portuario han continuado con dificultades su actividad, mientras que otros no esenciales, como el turismo náutico y de cruceros o la industria auxiliar, se han visto fuertemente castigados. El impacto del coronavirus en el transporte marítimo de mercancías ha sido diferente en función de los tráficos, pero en general ha tenido un impacto moderado más relacionado con las interrupciones en los puertos y las dificultades en el relevo de tripulaciones. Sin embargo, en los tráficos de transporte de personas de línea regular, el impacto ha sido mucho mayor, llegando a ser crítico para las navieras que operan ferries y carga rodada. Anticipándose todo lo posible el nuestro, al igual que muchos otros sectores, empezó en las primeras semanas de confinamiento
a trazar planes de contención del virus y protocolos de protección de los trabajadores, tanto para el periodo conocido como de desescalada, como para el periodo que se inicie tras la misma para la vuelta a la normalidad. El Clúster Marítimo Español ha estado trabajando en un documento recopilatorio de propuestas de medidas sectoriales para salir de la crisis, bien propuestas por los propios subsectores o bien que, habiendo sido aprobadas por el Gobierno, han sido adoptadas por ellos. En este documento, llamado Seguimiento de los efectos del COVID-19 en el sector marítimo español, se describe el impacto del COVID-19 en cada sector en términos de grado de actividad mantenida, disponibilidad y necesidad de medidas de protección e incidencias en el entorno laboral o en la operativa de organizaciones y empresas. Establecidos todos estos protocolos y medidas, es ahora y durante las próximas semanas cuando han de ponerse en marcha en las empresas que deberán retomar su actividad, incluyendo los riesgos de pandemia en sus sistemas de gestión, implantando distancia social y redefiniendo los procedimientos de higiene en instalaciones y operaciones. Si bien hemos comenzado la desescalada con buenos datos, la realidad es que tanto el desplazamiento como la vuelta de la rutina en el puesto de trabajo físico, con las máximas garantías de seguridad frente al contagio, son ahora los mayores retos a los que la sociedad se está enfrentando. En esta presentación, Carlos Navarro expondrá el protocolo que DNVGL ha puesto en marcha para la prevención de contagios por COVID-19, así como algunas experiencias y casos prácticos. Carlos Augusto Navarro Bilbao es ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, máster en logística por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y el Centro Español de Logística y PDD-IS Universidad de Navarra. Lleva en DNVGL 22 años, compaginando la actividad técnica con la comercial. Es auditor jefe de normas de calidad, gestión ambiental, seguridad laboral y eficiencia energética y responsable de grandes cuentas en DNVGL Business Assurance Siberia. Con mi agradecimiento por tu apoyo, Carlos, te cedo la palabra y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un fuerte abrazo. Carlos, cuando quieras. Te ponemos la presentación. Muchas gracias, Ruth. Ante todo, pues quiero agradecer las amables palabras de don Federico y al clúster la magnífica oportunidad que nos ha brindado a DNVGL de presentar este servicio en el que tenemos depositadas nuestras mayores ilusiones y nuestra mayor confianza en que será una herramienta útil para la mitigación del riesgo de infección en todas las organizaciones y especialmente en organizaciones vinculadas al mundo marítimo, donde tanta parte interesada interviene, donde tantos flujos de personas y materiales cruzan el globo continuamente como base de las operaciones. Y que espero que esta presentación pues sea de vuestro interés. A DNVGL le conocéis por la parte marítima, sobre todo porque se fundó en 1864 como DNV, el GL 1867. Sabéis que son dos sociedades de clasificación naval que se unieron allá por 2012. Y entre distintas, por eso veis en el mapa que podéis ver en la presentación a la izquierda, la distribución litoral de la mayoría de nuestras oficinas, precisamente por la necesidad de atender los servicios marítimos en las zonas costeras, obviamente. Estamos en más de 100 países, con más de 12.000 empleados y 100.000 clientes de distintas áreas, de distintas actividades. Esto es muy breve, pero simplemente porque lo conocéis ya seguramente. El grupo de DNVGL tiene distintas divisiones: la tradicional marítima, origen de la fundación, la división de Oil and Gas, la división de energía,
Y la que tiene el nombre más complicado, la de Business Assurance, que es en la que yo llevo trabajando 22 años y es en la que nos encargamos de llevar a cabo las auditorías de los sistemas de gestión, las famosas normas ISO 9000, 14000, 45000, todo lo que son normas de seguridad, calidad, medio ambiente, y siempre de una perspectiva de gestión de riesgo, de un enfoque muy práctico. Las normas ISO no dejan de ser una herramienta y como tal no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino dependen totalmente del uso que se haga de ellas, ¿verdad? Es así. Tenemos unos valores de los que estamos especialmente orgullosos y creo que en nuestra vida cotidiana, el día a día, los llevamos a cabo. Es el we care, we share and we dare. O sea, nos atrevemos, compartimos y atendemos o queremos. Precisamente la palabra care, cuidado, es la que viene a colación de la presentación que vamos a hacer, y más en un contexto de crisis, de varias crisis, como vamos a ver a continuación y como don Federico también introdujo, pero sobre todo de una crisis de ámbito sanitario. El objetivo de la Fundación DNV es salvaguardar la vida, la propiedad del medio ambiente, un objetivo fundacional de 1864, y nuestra visión es ser una voz acreditada para asumir y abrazar todas las transformaciones globales que en el día a día nos vamos encontrando. El servicio que vamos a presentar y que espero que os guste está basado, no es un servicio que haya nacido ahora como una oportunidad de negocio, ¿no? Es una evolución de la experiencia acumulada por DNV desde hace muchos años, más del 2014 que pone ahí, pero en 2014 se formalizó la herramienta que vamos a presentar, o parte de ella, con la experiencia de las auditorías de gestión de riesgos de infección en los hospitales de Estados Unidos, que por delegación del gobierno americano en DNV realiza estas inspecciones, controles dentro del sistema Medicare y Medicaid de acreditación americana. Esta experiencia desarrollada en más de 640 centros sanitarios, como pone ahí, más de 3.500 actividades de auditoría e inspección realizada, nos ha permitido tener un bagaje de experiencia que puede ser exportado a otros sectores de actividad. No literalmente, obviamente, porque el sector sanitario tiene unos matices y peculiaridades muy propios, como todos los sectores, pero sí su visión de gestión, su visión de análisis de riesgos y la extrapolación de la utilidad de esa experiencia a otros sectores es lo que ha hecho nacer la herramienta MyCare de la que os voy a hablar a continuación, ¿vale? Entonces, sabéis que en el mundo de los negocios nos encanta aplicar términos mecánicos. La resiliencia, como la capacidad que tiene un cuerpo de recuperar su forma primitiva ante una solicitación mecánica externa, pues aplica a los negocios. Estamos recibiendo impactos por todos lados, desde en este momento de una índole sanitaria, por el SARS-2, que es el nombre del virus, aunque lo llamamos todos el COVID ya familiarmente, pero el nombre es el SARS-2. Y el COVID es la pandemia, ¿vale? Pues este impacto nos está doblando, nos está deformando, pero tenemos que ser capaces de recuperar nuestra forma primitiva. Por eso se habla de esa resiliencia ante esta pandemia global. Unos macrodatos para contextualizar lo que vamos a continuar y de lo cual ya don Federico ha introducido perfectamente en su presentación. 5,4 millones de casos confirmados del COVID-19 a nivel mundial, a fecha 25 de mayo. Supongo que pues habrá sido un poquito más. 200 países, más de 200 países tienen restricciones de viajes, con el impacto que esto tiene en la movilidad de los que trabajamos en estos sectores, auditoría, certificación, por supuesto el transporte marítimo y tanto de personas como de mercancías. El 3% que se esperaba de crecimiento global se va a quedar en la mitad si llega, 1,5%. Imagina la cantidad de dinero que supone eso. En Estados Unidos han solicitado 30 millones de solicitudes de desempleo, que no había pasado esto en la historia. Y el tráfico web se ha multiplicado entre 4 y 10, depende de la zona. De hecho, lo que estamos aquí conectados seguramente lo sabemos bien y no será la primera videoconferencia que asistamos desde mediados de marzo, ¿verdad? A la derecha podéis ver unos gráficos comparativos de distintos comercios, por decirlo así. La línea roja es el tráfico aéreo. Veis que tuvo un picado muy pronunciado y es una remontada también más en vertical que las demás. El azul es el comercio de mercancías globales.
En la verde es el tráfico de contenedores, que, como decía don Federico, pues se ha visto evidentemente muy afectado por esta pandemia. Y el tráfico aéreo de pasajeros, que si veis ha bajado, pero se ha mantenido, está ya en un momento casi plano de recuperación, también ciertamente muy influido por la recuperación de los vuelos internos de China y algunos de Estados Unidos. No es una crisis sanitaria únicamente, son 4 crisis en una. Son una crisis de seguridad y salud, la ponemos en primer lugar. Son una crisis de confianza, pero a todos los niveles, empresarial y personal. Hasta nos fastidia ver a alguien sin mascarilla a menos de 2 metros de nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos una cola. Es un tema cultural, es un tema de confianza que ha venido para quedarse. Es un tema de cadena de suministro. ¿Quién no ha sufrido una carencia en un suministro, un proveedor crítico que no te suministra material o no te presta un servicio afectando a la continuidad de tu negocio? Y una crisis de liquidez, evidentemente. Entonces, las organizaciones, independientemente de que sea un astillero, una naviera, un consignatario, un transitario, un armador, tienen que abordar estas crisis desde un punto de vista de gestión de riesgos y no cortoplacista, sino con medidas de mitigación para cualquier patógeno emergente, no solo para esta situación coyuntural y trágica que nos está asolando. En sus sistemas de gestión, que eso no deja de ser más que la forma de trabajar de una organización, deben asumir y deben incluir herramientas que prevengan y mitiguen la aparición o la probabilidad de aparición de riesgos de infección a futuro. Porque de volver a pasar estas 4 amenazas, estas 4 crisis volverán a reproducirse. En cuanto a la crisis de seguridad y salud, las políticas de Health, Safety and Environmental, seguro que lo veis siempre, las HSE, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, deben ser redefinidas para enfrentar estos nuevos desafíos. No se trata absolutamente de reinventar la rueda. Se trata de lo que ya tenéis en marcha y funciona de vuestros sistemas de trabajo organizativos y de gestión, adaptarlos a esta nueva situación de riesgos. Simplemente eso. No se trata ni de burocratizar nada ni de complicar nada administrativamente. La seguridad y salud y medio ambiente ahora es el centro de las operaciones empresariales. No es un complemento colateral o un lujo que se pudiera permitir una organización. Mitigar los riesgos asociados a estos aspectos tiene un impacto directo en la cuenta de resultados y, como veremos luego, en la reputación de las empresas. Y entonces esto es esencial para planificar y adaptarse a la era posterior al COVID, que no sabemos cuándo será, porque habrá rebrotes o rebotes, no lo dudéis. Ha pasado en Corea. Corea es un modelo a seguir para buenas prácticas y una alerta para lo que está pasando. Hemos visto que ha habido rebrotes puntuales, pues aquí los va a haber. Que sepamos que los va a haber, estemos preparados para prevenirlos en la medida de lo posible, dentro de nuestras posibilidades. Y en cuanto a la confianza, es esencial para asegurar las relaciones con los clientes deterioradas, perdidas o por lo menos pospuestas en muchos casos. También hay un mayor escrutinio por parte de partes interesadas varias, clientes, empleados, accionistas, partes interesadas. Una posible visita de un cliente para conocer tus procesos, una visita tuya de empleados, de trabajadores para prestar un servicio en la casa de un cliente. Todo esto requiere confianza. ¿Cuántas veces os habrá preguntado alguien, y ese alguien puede ser un cliente, un empleado, cualquier parte interesada, qué estáis haciendo para prevenir los riesgos de contagio? Seguramente muchos. Entonces, claro, tú puedes prometer o puedes describir o perder mucho tiempo informando cada vez que te lo preguntan de lo que estás haciendo, o tener una certificación externa de tercera parte, en este caso la que estamos hablando nosotros, que avala el rigor de vuestros sistemas para prevenirlo hasta el punto que ha merecido una certificación externa, con lo cual ahorráis tiempo y dinero a la larga. ¿Vale? Esta visión es nuestro aporte, además, de trabajo de todas las entidades de certificación y la marca y la credibilidad, en este caso nuestra, pues para brindaros ese apoyo y recuperar esa reputación que inmerecidamente en muchos casos pues se ha cuestionado. También la crisis de la cadena de suministro, por lo que hemos hablado anteriormente, asegurar que las relaciones con proveedores, subcontratistas, es segura, fiable y segura, que son capaces de cumplir la promesa del trabajo que les estáis contratando, pero que más lo hacen de una forma segura, ¿vale? Y ese es el reto que tienen sus organizaciones, las que aportan subcontratistas a vuestras organizaciones, para asegurar que no vayan a generaros un problema en vuestras instalaciones. Y luego la crisis de liquidez, pues obviamente cuanto mayor confianza des a los organismos financiadores, sea administración, sea entidades financieras, de que tus procesos están controlados para asegurar una continuidad de negocio que permita un ingreso recurrente de dinero para poder hacer frente a esos pagos,
pues más fácilmente deberías tener acceso a esa financiación. Es otro beneficio colateral de tener un reconocimiento externo. ¿En qué consiste entonces nuestra herramienta? ¿Qué hablamos del riesgo de infección? Bueno, primero, hay que ser ágiles. Cuanto más anticipemos la prevención, antes evitaremos un daño, una pérdida, un perjuicio en términos de infección. Y esa agilidad debe traducirse en acciones y controles y medidas de eficacia, tanto y objetivos. Y esto es lenguaje de sistemas de gestión totalmente, ¿vale? Y entonces nuestra herramienta, como un concepto general, tampoco podemos profundizar elemento a elemento, pero por supuesto, cualquier información complementaria que queráis, estaré encantado de brindárosla, se estructura en estos 6 macrobloques. El primero habla de estrategia, el primero habla de gobierno, es decir, cuáles son las políticas que se han definido para prevenir los riesgos de infecciones, qué comités de crisis habéis creado, es decir, qué organizaciones, qué estructura organizativa complementaria o integrada en la existente habéis definido, qué procedimientos de ejecución de esas estrategias, de esos gobiernos, de esas directrices y políticas habéis implantado para que se lleven a cabo a la práctica. Esa es la parte de gobierno. La parte de estrategia es el despliegue de esas directrices de gobierno a objetivos, a metas y a elementos que permitan asegurar que esa política está desplegada en cosas tangibles. Objetivos tanto sobre la gestión como sobre el resultado a obtener. Quiero 0 infecciones, pero para ello tendré que asegurar al 100% que las medidas de prevención se han cumplido. Bueno, pues para eso también debo establecer objetivos. Si tengo objetivos sobre las medidas, conseguiré los objetivos sobre los resultados. El tercer bloque, azul un poquito más oscurito a la derecha, el tercero, estamos hablando de comunicación, tanto interna como externa. ¿Qué pasa si detectas un positivo en tu organización? Y esto es muy interesante debatirlo sobre cómo encaja con la privacidad, porque una persona que ha dado positivo tienes que saber con quién ha estado en contacto, por dónde ha estado, y aquí es un debate interesante que siempre surge, ¿no? Porque tú tienes que saber con quién ha estado para alertar o prevenir o poner en cuarentena. Un tema interesante. Luego está la parte operativa, que es la parte de ejecución. Esos procedimientos, esas metodologías, pues se tienen que poner en práctica. Y luego está la parte de datos, análisis de datos, es decir, cómo estamos haciéndolo de bien o de mal, qué desviaciones tenemos y, por lo tanto, proceder con una revisión por si tenemos que cambiar algo. El famoso ciclo de Deming de la mejora continua que todos conocéis es la base también de nuestra herramienta, ¿vale? Entonces, nuestra herramienta MyCare tiene un enfoque que llamamos de madurez. ¿Qué quiere decir de madurez? Que permite una evolución desde un estadio inicial a un estadio excelente, por decimos así. Vale tanto para aquellas organizaciones que todavía no habéis empezado a establecer ningún tipo de rutina, porque una cosa es comprar gel hidroalcohólico o poner barreras de separación o poner carteles, que son acciones aisladas, muy buenas, pero son inconexas y no puedes ver hasta qué grado son eficaces, hasta qué grado están siendo seguidas. No es lo mismo hacer acciones independientes aisladas que establecer un sistema de gestión asociado al riesgo de infecciones. Entonces, las fases que se debería implantar cualquier organización es primero evaluar esas capacidades para gestionar y mitigar el riesgo. Puedo tener ya todo en plaza, tengo un sistema de conocimiento de los requisitos legales, sé de qué va la orden 404 del Ministerio y la tengo implantada, o no tengo ni idea, no tengo un sistema que me permite conocer cuál es la legislación aplicable. Este baremo depende del grado de madurez que tengas, pues se dará una nota u otra, eso lo hablaremos posteriormente. Adaptar esas políticas de seguridad y salud laboral y medio ambiente al entorno posterior al COVID. Adaptar, no tienes que hacer una nueva específica, hay que ser prácticos. Cuanto menos documentos y más orientación a riesgo se tenga, más útil será un sistema de gestión para ayudar a la dirección a tomar decisiones y a la empresa o organización en general a conseguir sus objetivos. Luego, dar seguridad, más que asegure, que puede interpretarse mal, es dar seguridad a los clientes como requisito previo para continuar o iniciar o reiniciar o captar negocio. Es decir, tengo un sistema suficientemente robusto como para merecer una certificación. Ningún sistema, aunque se oye hablar mucho de COVID-free, eso es tremendamente pretencioso y transmite un mensaje erróneo, porque nadie puede asegurar que estemos libres de COVID en ningún momento, por muchas medidas de mitigación, de control, de prevención, de distancia, todo lo puedes hacer perfectamente, pero es que ayer me dieron mi informe médico como que es negativo, soy negativo, ¿vale? COVID negativo, perfecto, pero yo no sé si esta mañana o en el camino a la evaluación que vaya a realizar, puedo haberme infectado. Hasta puedo ser el transmisor para una organización. ¿Cómo voy a certificar la COVID-free?
¿vale? Pero lo que se trata es de mitigar al máximo, con el estado del arte disponible, las máximas medidas de prevención para ese riesgo de infección. Pero no hablemos de COVID-free porque eso es una intelequia. Hasta que haya vacunas, por lo menos, y se demuestren eficaces, claro, entonces a lo mejor hasta podemos decirlo. Pero ¿están seguros a lo mejor hablar de tuberculosis free o poliomielitis free? Pues hay que ser un poquito osado para hacer esa afirmación, ¿no? Decía, la cuarta parte sería involucrar a clientes digitalmente en la nueva normalidad. Esto ha venido para quedarse. Lo que estamos haciendo ahora, pues lógicamente esto va a tener continuidad siempre. Ya lo tenía antes en muchos negocios, sobre todo multinacionales, trabajábamos con esta metodología, ¿verdad? Y luego lo importante es actuar, reevaluar y volver a actuar. O sea, meterlo en un sistema de mejora continua y analizar. No penséis que cuando ya se tenga la vacuna esto se acaba. Por eso hablamos siempre de patógenos emergentes. No solamente el COVID, que es el que ha puesto la alarma sobre el aspecto. Entonces, cuando una organización adopta estas medidas, tiene tres grandes líneas de beneficio. Por una parte, evaluar el cumplimiento y la madurez de la empresa respecto al riesgo de infección por estos patógenos emergentes, de acuerdo con requisitos nacionales, internacionales y las mejores prácticas a seguir en este tipo de aspecto a vigilar. La herramienta nuestra no solamente son requisitos basados en normativas, sino también mejores prácticas en cuanto a la mitigación de riesgos por la experiencia que os citaba anteriormente. Luego, aprovecha esta respuesta al COVID para adaptar el negocio al entorno posterior. Esto es como un gran simulacro de emergencia que no hemos tenido más remedio que hacer. No ha sido real, ¿vale? No ha sido un simulacro, pero aprendemos, saquemos las lecciones aprendidas para el futuro, ¿no? Por eso es importante tener un sistema de captación de esta información y de mejora. Y esto que impulse un cambio duradero en las políticas de seguridad y salud laboral. Y luego, la última parte, como beneficio colateral, recupera esta confianza de todas las partes interesadas relevantes que tenéis y que ya no voy a anunciar allí. Es un ejercicio proactivo, además, no reactivo, es un ejercicio voluntario que empresas asumís para poder demostrar a terceros que estáis haciendo las cosas pues lo mejor que sea posible dentro del estado del arte, como os decía antes, ¿no? Perfecto. Fundamentos del modelo de madurez. Como veis en esa tablita azul a la derecha, que tampoco tiene la intención de que veáis la letra de lo que hay, se trata de un nivel que va, es una escala que va de niveles 1 a 5. En este momento solamente podemos llegar hasta el nivel 3, porque los niveles 4 y 5 están condicionados a existencia de vacunas, a mejora, improvements, con lo cual para poder demostrar mejoras tienes que tener una línea base sobre la que compararte, pero es un modelo que se puede aspirar. El nivel 3 es un nivel que para una organización que tenga unos sistemas de gestión integrados eficaces y maduros, sobre todo uno de OSAS 18000 o ISO 45000, con recursos y entendiendo bien el sistema como un elemento muy válido de gestión de riesgos, no debería tener mayores problemas en obtener un nivel 3 y por lo tanto tener el certificado de preparación o de readiness, como le llamamos, ¿vale? Pero por eso se llama modelo de madurez, porque te permite ir poniéndote retos de ir llegando a niveles más allá de ese mínimo que hablamos, ¿vale? Entonces, una vez que se hace la evaluación, luego os pondré algún ejemplo concreto y ventajas también de ella, tenemos como output un informe que se tiene que someter a revisión técnica y se envía posteriormente al cliente, un informe en el que se detallan oportunidades de mejora, aspectos que hemos considerado destacables como buena práctica, que serían, como dirían, best in class, de las mejores prácticas que se pudieran emular por otras organizaciones. Esto es especialmente interesante para empresas multiemplazamiento, cuando tienes distintas sedes, distintas ubicaciones y poder así tener un benchmark interno para comparar la mejor práctica de una y llevarla como estándar a las demás. Esto es un estándar cuando la comunicación interna fluye correctamente. Es una de las mayores ventajas que puede tener cualquier sistema de gestión integrado. Si no fluye adecuadamente y se queda a nivel local o se ve como burocrático, pues obviamente ese valor añadido lo pierdes. Y también se entrega un statement, que es una declaración de cumplimiento, que en este momento, tengo que ser honesto, todavía se está acabando de perfilar, y el distintivo de uso de COVID, que ahora os enseñaré también el modelo, que irá vinculado a un código QR sobre soporte blockchain, lo cual asegura su inmutabilidad, su fiabilidad, y cualquier persona, parte interesada, escaneando el QR, podrá llegar a ver en qué ha consistido el ejercicio y lo que ha meritoriamente obtenido la organización que hemos evaluado. En el caso que fuéramos subiendo de nivel para futuro, pues irían
como veis aquí, pues es requisitos de nivel superior, pero creo que no es ahora tampoco el objeto de esto. Simplemente decir que hay un recorrido que no es un solo un one shot, un solo impacto en la evaluación, sino que podéis tener recorrido a futuro si así lo deseáis. No exigimos que se tenga que hacer revisiones con una periodicidad nuestra trimestral o anual. Es un sistema más abierto, basado también en la confianza y la robustez de vuestros procesos para controlar la mitigación. En el sector marítimo es uno de los sectores que estamos viendo más activos. Aquí en España la primera evaluación satisfactoria la hemos realizado en el astillero de Santander, en Astander, con una sincera felicitación. Tuve yo la fortuna de estar ser en el equipo evaluador y la confianza que a terceros da las políticas que han implementado eficaz y efectivamente este astillero, pues creo que es una práctica modelo para cualquiera, y seguro que sus clientes, así lo esperamos, pues se lo van a valorar y se lo van a reconocer. Perdón. Entonces, como decía, hay en el sector marítimo, por la especial complejidad que tenéis, tanto en un astillero donde pueden confluir en un espacio limitado, como puede ser un buque, distintos gremios simultáneamente, pues las medidas de prevención que hay que tener son al máximo, no solamente de definición, sino de control y seguimiento de que se apliquen. Por eso, en los sistemas de seguimiento y monitorización de actividades, de actos y condiciones inseguras que cualquier sistema de seguridad tengáis implantado, esta verificación de que se cumple el uso adecuado de las medidas de protección, de los usos de los geles, del lavado de manos de acuerdo a las pautas correctas, no llegar y hacer un chapoteo y largarse del baño, y mantener la distancia de seguridad, especialmente en zonas que pueden ser cuello de botella, como la zona de acopios del material, por ejemplo, donde puede haber mucha gente esperando para recoger electrodos para soldar o material del pañol para trabajar en el dique. Pues eso es una zona crítica. Lo bonito de estos ejercicios es identificar en tu análisis de riesgos cuáles son las zonas y los procesos que pueden implicar mayor riesgo de contagio, en función de la infraestructura y en función de la organización y de los procesos que tengas definidos. Ese análisis de riesgos básico, que está en la parte de la planificación, que antes comentábamos en el bloque 2, es básico para luego hacer unas medidas de implementación prácticas que valgan para algo. Pero deben nacer de un buen análisis de riesgos con su probabilidad y severidad correspondientes. Entonces, bueno, el valor aportado que nosotros también, con 150 años de historia, ofrecemos en el sector marítimo, ahora tenemos, por ejemplo, la naviera FRS, me han autorizado también a contarlo, está iniciando también el proceso, estamos en pleno proceso de evaluación, con lo cual es un sector que esta metodología de MyCare encaja perfectamente, porque cuanto mayores son los riesgos a los que nos encontremos en el proceso a evaluar, puede llamarle auditar, pero realmente le llamamos evaluar, más se pone en valor la potencia de la herramienta. Porque cuando se utiliza el protocolo nuestro, no es como una ISO 9000, que tú tienes que implementar un sistema y luego viene la persona certificadora, la entidad, y lo audita, lo verifica. En cualquier organización, en este momento, tal como estéis de preparados, podríamos ir a hacer la evaluación de MyCare. En función del grado de preparación que tengáis, pues, se obtendrá un resultado u otro, y posiblemente no podéis obtener un nivel 3 si no tenéis sistemas ya maduros implantados, pero tendréis una muy buena, como le llaman, un roadmap, ¿no? Una muy buena hoja de ruta para no dispersaros en medidas individuales o a lo mejor cuya eficacia no vais a poder contrastar, sino que realmente es una hoja que nace de un análisis de riesgos, de una asignación de recursos, de una organización adecuada, de un comité de crisis con unas funciones y metodología de reuniones y expectativas definidas, y al final que os va a valer para mitigar el riesgo de infección, que es de lo que se trata. El logotipo, la marca de reconocimiento que se entregará, es esta que veis aquí, tan bonita, con las manos entrelazadas en forma de corazón, y luego un código QR, que en este momento en el que hay aquí, yo creo que si se escanea, llevará o vinculará a nuestra página web describiendo el servicio, pero que esto se hará a medida para cada empresa evaluada, y el código QR aportará la información de la evaluación realizada dentro de la confidencialidad pertinente, obviamente, pues hará una referencia al statement, al certificado, a la declaración que hayamos emitido, ¿no? Entonces, que ese logotipo pues tendrá sus reglas de uso. Como operativa práctica, ¿en qué consiste el checklist?
no me gusta llamarlo tanto checklist, aunque es una relación de puntos, porque parece que es como una lista de comprobación fría, ¿no? Y realmente cada pregunta que hay en el checklist abre un debate. Es un enfoque muy socrático, de enseñar y aprender, pero compartiendo puntos de vista y llegando a un acuerdo, para poner luego en esa pregunta pues la nota pertinente. Son preguntas que aportan muchísima inquietud, muchísima curiosidad, muchísimo valor para que la empresa robustezca su sistema de gestión. Lo digo honestamente porque me he pasado yo por los más de 200 puntos de control que indico ahí que tienen este checklist en esos 6 módulos que habíamos indicado antes, esos 6 módulos de gobierno, estrategia, comunicación, operación, datos y revisión. Son tabs de un Excel, de una solución informática, con distintos requisitos a verificar. ¿Vale? Entonces, más de 200 puntos que abarcan desde una perspectiva muy estratégica y a largo plazo, políticas a medidas muy operativas inmediatas, formas de comunicar, pauta de lavado de manos, requisitos legales identificados, no la ley, sino el requisito. O sea, puede haber legislación con 20 requisitos que a ti te apliquen directamente 3 o 2, o todos. Ese es el análisis crítico que hay que hacer. Este debate, pues abre oportunidades de reflexión y de mejora sobre el sistema y puede ayudarte a pensar en separar turnos, en separar organización de los suministros, en separación de las zonas. También interactuar con las partes interesadas. Por ejemplo, un proceso de embarque en una naviera pues viene muy condicionado por cómo sea la sala de embarque, que eso pertenece a la autoridad portuaria, a la estación marítima, que eso pertenece a la autoridad portuaria. Entonces, ahí es muy bueno para poder imbricar en todo el proceso a todas estas partes interesadas en aras de ese objetivo deseado de cero infecciones. Invita a emular las mejores prácticas. Este es un poco un sistema wiki. Este sistema está continuamente creciendo y realimentándose, y según se va acumulando experiencia en clientes, pues lógicamente podemos incorporar alguna buena práctica para evaluarla siempre. Aparte del sector naval, esto lo han adoptado pues empresas de referencia mundial, como puede ser Ferrari en Italia, Tata, el grupo Tata en la India, en el sector financiero también, como Intesa San Paolo en Italia. O sea que hay muchas referencias variadas ya, ¿vale? Pero en España estamos siendo líderes en la implantación esto, pues gracias a, en este caso, a Standard y FRS, que están confiando en ella. Es importante también identificar, y aquí os he puesto unos links que especialmente me parecen interesantes, donde con la autorización pertinente de estos señores de Envira, que tiene un ejercicio de identificación de legislación por comunidad autónoma muy, muy sencillo y muy claro. O sea, yo por eso os lo pongo aquí. Habrá muchos más, y seguramente hay muchos buenísimos, pero uno de sugerencia que utilizamos pues para poder auditar la parte legal reglamentaria puede ser este. También, por supuesto, las guías oficiales públicas de la Organización Mundial de la Salud, en español y en inglés las siglas, donde tenéis aquí este link, y aquí tenéis pues un pequeño copia-pega de la cabecera de ese documento, que son las consideraciones operativas para gestionar los casos de COVID-19 y los brotes a bordo de barcos, ¿vale? Hay mucha bibliografía, empieza a haber mucha bibliografía, y siempre es bueno tener estas referencias para saber la fuente que sea fiable, evidentemente, ¿no? Y no perdernos con fuentes no fiables. Luego también está de la European Maritime Safety Agency, EMSA, en España, lo que tenéis aquí, y luego ya, por supuesto, las guías que ha emitido el clúster, que ya no he puesto porque es conocida de todos, según nos comentó antes de don Federico, ¿no? Es importante que la práctica, vosotros cuando establezcáis un sistema de prevención de riesgo de infecciones, como cualquier sistema ISO, no lo hagáis burocrático, ni para cumplir, ni para llenaros de procedimientos, sino realmente que parta de un análisis de riesgos, y que si hay que establecer un procedimiento sea para mitigar la probabilidad o bajar la severidad del riesgo asociado que queréis controlar, ¿vale? O sea, enfoque práctico, enfoque dinámico, enfoque ágil, ¿vale? Porque a mí es que me apasiona, llevo 22 años en esto, y cuando veo que es que la ISO es burocrática, digo, no, a ver, pero ¿cómo estás interpretando? La palabra firma, la palabra papel, en ninguna ISO bien, entonces no sé por qué lo estáis haciendo. Vale, entonces, próximos pasos, pues pensad y ser proactivos, repensar las políticas y los sistemas de seguridad y salud laboral. Fíjate, en España hablamos de seguridad y salud laboral, sin embargo, cuando se ponen las siglas en inglés, hablan de health and safety, o sea, es salud y seguridad. Y yo me había comprometido conmigo mismo a hablar siempre de sistemas de salud y seguridad laboral.
Pero nada, la inercia me puede. Sigamos hablando de sistemas de seguridad y salud laboral. Y quizás esto también sea un matiz importante culturalmente que debamos adoptar, que debamos cambiar. El tema de safety, la seguridad, la tenemos controlada desde hace muchos años. Normativa de prevención de riesgos laborales, metodologías varias, sistemas asentados. Ya a lo mejor es el momento de poner la H delante. O sea, la parte de salud y seguridad laboral, sin disminuir el grado de control sobre la seguridad, por supuesto, y la parte ambiental. Y esto es repensarlo, ser autocríticos para impulsar el desempeño de la nueva normalidad que nos avecina, ¿vale? Entonces, como os decía antes, este esquema viene basado en dos frentes, y el International Safety Rating System ahora se llama International Sustainability Rating System, que es una herramienta propia de DNV basada en análisis de pérdidas, los Control Institute, análisis de causas raíz que generan pérdidas, una metodología propia también basada en R, en rating, siempre que hay una R es un rating, y la parte de los riesgos de infección que hemos visto antes. Y tenemos, bueno, los que trabajáis o operáis en distintos países, que sepáis que estamos todos los evaluadores de DNV calibrados y formados para poder tener unos criterios homogéneos en todos los resultados de las evaluaciones que hagamos a nivel global, y unos entregables que efectivamente en algún caso todavía estamos acabando de pulir o perfeccionar, porque creemos en la mejora continua y los clientes son nuestro mejor input para poder mejorar los entregables que tenemos que daros, y que es un camino de no retorno. Es un camino, el integrar los sistemas de prevención de riesgos de infección en el día a día, pues es algo que hemos asumido, que tenemos que asumir, como igual que las prácticas ambientales, que a lo mejor hace 30, 40 años no tenían tanto peso, no estaban ya tan imbricadas en la gestión de la alta dirección, pues esto lo vamos a tener que hacer exactamente igual. En muchos casos ya lo hacíais. Cuando hay empresas que tradicionalmente pues tienen actividades en países donde hay una prevalencia infecciosa determinada, pues ya teníamos costumbre de tener ciertas precauciones, aparte de la cartilla de vacunación amarilla que todos tenemos cuando viajamos fuera, ¿no? Un poco lo que veis ahí es el logotipo entregable, que sería, bueno, pues el esquema de presentación del MyCare, que es que engloba estas preguntas, el checklist y los entregables. La nota de verificado por de DNV, digamos, cuando hemos hecho la verificación satisfactoria y se emite el informe y el statement de declaración, y ese código QR, que eso es publicable pues donde buenamente queráis, sea a bordo de un navío, sea en la entrada de visitas del astillero, sea en la documentación que queréis adjuntar a un tender, donde queráis, ¿vale? Y me he adelantado hasta 3 minutos, según en la agenda que estaba hasta las 11:45. Yo me podría enrollar mucho más, os lo prometo, y si alguna vez ha habido un webinar de los que hemos dado en DNV puede refrendarlo. Como siempre decimos, estas comunicaciones son un punto y seguido. Yo quedo a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues seguro que Ruth amablemente nos la comparte, y si sé la respuesta, encantado, y si no la sé, os contactaré para poder darosla posterior consulta. Muchas gracias, y ahí también mis datos para lo que necesitéis si os interesa profundizar en este aspecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Creo que ahora se me oye otra vez. Sí, nada, ha sido una conferencia interesantísima, que además se pone de manifiesto la rapidez con la que en DNVGL os ponéis en marcha para solucionar los problemas que van aconteciendo. En este caso, pues, por desgracia. Pero bueno, y también decirte que has contextualizado muy bien la situación que nos vamos a encontrar ahora, bueno, o que nos estamos encontrando ya al incorporarnos a trabajar en el espacio físico. Y bueno, creo que es una herramienta la que presentáis muy interesante para aquellas empresas que quieran hacer las cosas bien y que, pues, como todas estas cosas de los sistemas de gestión, pues que no tenemos capacidad para hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, muy interesante, muchísimas gracias. Y tienes unas cuantas preguntas por aquí que te voy a hacer, porque yo me estaba preguntando cómo de fácil era meter un sistema de estos en una empresa que no tiene sistema de gestión integrado, pero bueno, ya me has respondido perfectamente que efectivamente lo adaptáis como buenamente se pueda, supongo, ¿no? Sí, de hecho no se me ha presentado ese caso todavía, porque por las que estoy viendo son empresas que tienen ya un bagaje y una experiencia
cultura de sistemas de gestión larga, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de llegar a una que no tenga nada hecho, o sea, que no tenga ninguna ISO certificada ni casi implantada, porque primero, si la empresa funciona, si tiene trabajadores contentos, si no la han cerrado por sanciones o por multas, quiere decir que algo está haciendo bien. Y si algo está haciendo bien, quiere decir que muchos de los riesgos que tiene que contemplar los está contemplando y los está mitigando. Quizá a lo mejor le falta una formalización de ellos o un seguimiento, unas evidencias de seguimiento para asegurar que lo bien que está haciendo las cosas las siga haciendo a futuro. Y esa es la grandeza también y la utilidad de un sistema de gestión, que las buenas prácticas y las razones y las causas del éxito y la prosperidad de las organizaciones se asientan cuando el sistema se hace bien, evidentemente, mediante una buena identificación de riesgos. Entonces, cuando una empresa que no tenga ninguna ISO, pero lógicamente va a tener que tener medidas de mitigación de riesgos de infección, se enfrenta respecto a este estándar, lo que va a tener es un informe pues posible con muchos puntos de mejora para poder hacer y no va a poder tener la marca de reconocimiento hasta que los cumpla y llegue a este nivel 3 por lo menos, ¿no? Pero en ese camino, en ese recorrido, va a encontrarse un proceso de autoaprendizaje y de robustecimiento de sus procesos, que es el verdadero valor que aporta nuestra herramienta, porque luego el marchamo o la etiqueta, como queráis, la marca de certificación de MyCare, ahorra tiempo en el sentido de que muestra a terceros que eso lo tienes y no tienes que reevaluarte, por ejemplo, con cada cliente que quiera saber qué estás haciendo. Pero eso es un efecto colateral positivo, para nosotros es nuestro core business, pero lo importante es que las organizaciones, a lo mejor sin tener una cultura de sistemas de gestión, entienden cuáles son los riesgos y cómo parcialmente trabajar sobre la comunicación, sobre los procedimientos de ejecución, sobre los sistemas de medición, para ayudarles a prevenir su riesgo de infección. O sea, yo tengo muchas ganas de empezar con una que no tenga ninguna ISO certificada todavía, porque estoy seguro que va a ser una evaluación tremendamente creativa. Eso es que te gustan los retos, además. Sí, pues nada, mis mejores deseos, que seguro que te van a venir una detrás de otra. Gracias. Bueno, Carlos, pues empiezo, si te parece, con las preguntas de los asistentes. Mira, Francisco Martín Santamaría te pregunta ¿qué aporta como elemento diferencial la herramienta que estáis ofreciendo a los ya establecidos en las normas ISO 31000 y UNE 179.003? Sí, bueno, la primera es una guía de gestión de riesgos, la ISO 39001, y la 179.003 es una norma específica que habla de seguridad del paciente. Es una norma UNE que se aplica especialmente o únicamente en el sector sociosanitario, o sea, para la intervención del concepto de paciente, digamos que es muy focalizado. Y como Paco, como buen conocedor de los sistemas, pregunta inteligentemente, pues hay sinergias, todo lo que nace de la gestión de riesgos y estas dos, tanto la guía como la norma, hablan de gestión de riesgos, hay esa sinergia. ¿Cuál es el aporte quizá diferencial nuestro? O sea, de esta herramienta respecto a estas propias normas. Bueno, pues que no tiene la obligatoriedad de esa norma, es decir, tú en una norma tienes que cumplir todos esos requisitos para poder tener ese certificado, mientras que lo que se busca con una evaluación tipo MyCare es ver hasta qué punto tu sistema es robusto para prevenir ese riesgo de infecciones. Es extrapolable además a todos los sectores de actividad y a todas las organizaciones, ¿no? También en punto común a cualquier norma, pero de una forma más transversal. Lo que pasa es que se enriquece continuamente con la experiencia acumulada de las distintas evaluaciones que se están realizando. Mientras que la 31001 o la 179.003 pues son normas, se editan, se publican, a lo mejor se revisan a los 4, 5 u 8 años, con lo cual las mejoras que se pueden incorporar pues van a tardar. Este sistema nuestro es un sistema muy ágil, dinámico y por lo cual se permite una adaptación al contexto en el que se mueve tremendamente práctica y ágil para cualquier organización. Pero encantado de ampliarte información, Paco. Muchas gracias. Está claro que tenéis muy bien controlados todos los... Lo digo por ti y por el ponente también, y por el asistente también, por quien hace la pregunta. Muy controlados todos los sistemas de gestión, porque yo estas normas, claro, son muy específicas y... Bueno, una es una guía realmente, entonces que las guías no son certificables, aunque hay gente osada que certifica guías. Nosotros las guías son de apoyo y no tiene sentido que se certifiquen, sino que sirven de apoyo para implantar sistemas o para soportar las normas que sí son certificables. Muchas gracias por las aclaraciones, Carlos. Mira, tenemos otra pregunta. En este caso es de mi compañera Ruth Parra y dice que qué experiencias de esta metodología hay ya internacionalmente y en concreto en España.
Has hablado de algunas de ellas, pero bueno, más de España que de internacionales, ¿verdad? Sí, claro, sí, son las dos que tenemos. Es que este servicio realmente... A ver, tú has dicho que somos muy ágiles, muy rápidos. Yo te lo agradezco en el alma, Ruth, pero no somos tan rápidos ni tan ágiles como otra querida competencia que tenemos, ¿vale? Y es cierto que, bueno, tenemos una cierta prudencia o la estructura o como no sea nuestro modo de hacer al respecto. Tampoco es tan rápido como muchas veces a mí me gustaría, sobre todo como comercial, ¿no? Esta experiencia ya tenemos validada el sistema de Astander y ahora estamos en el proceso ya con la naviera FRS. En España son startups, pero es que lleva 2 semanas prácticamente validado. Ya te digo que hasta el statement y todavía la marca estará pues finalizada absolutamente con todo el soporte blockchain y toda la tecnología implícita que subyace a esa marca. Esperemos que esta semana. O sea que está un sistema bastante en estadio preliminar. Tenemos ofertas en otros sectores diferentes al marítimo, pero el marítimo es en el que creemos que más hay que concentrarse por el beneficio general que puede otorgar a la sociedad, por el volumen de gente, de pasajeros y de mercancías, que mercancías al final van a ir directa o indirectamente en contacto con personas, que puede ayudar a prevenir rebrotes, que es lo que queremos todos. A nivel internacional, pues no tengo los datos actualizados, pero tenemos 20 o 30 casos ya de auditorías realizadas. Esperamos un crecimiento exponencial, pero tampoco que sea... a ver, lo del COVID evidentemente lo ha dinamizado, lo ha impulsado, pero lo que se busca esto es tener sistemas robustos para el futuro, para posibles patógenos emergentes. No simplemente ya que aparece la vacuna del COVID ya vuelvo a quitar el riesgo de infecciones de mis políticas y mis sistemas, no, porque yo no quiero ser agorero, pero el COVID-20, el COVID-21, ojalá pasen otros 100 años hasta que surjan, ¿no? Pero si no, pues hay que estar ahí preparados. Un poco es la idea de este enfoque. Bueno, sí, desde luego el impacto que ha tenido esta pandemia nos da que pensar y nos hace cambiar quizá la cultura, ¿no? La cultura de vida, porque en general afecta a todo, ¿no? Esa es la cosa. Y, oye, pero somos rápidos, ¿eh? Parece que los procesos culturales por lo general son lentos, pero el tema del tabaco, antes se fumaba en todos sitios y ahora ya imagínate que alguien encierra un cigarro en un tren o en el AVE. Dices que lo echas, ¿no? Y eso ha pasado ni 5 años, 10 años, ¿no? O sea que realmente creo que estamos también los procesos culturales cada vez se asumen y se asimilan de forma más rápida. Justo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y mira, al hilo de esta pregunta anterior, Rocío Béjar, de Cepesca, nos pregunta si tenéis alguna experiencia en el sector de la pesca, porque claro, es un sector también bastante crítico, ¿no? Aparte de esencial. Crítico, esencial, importante, desafiante. El sector de la pesca además es uno de los que están más implicados con los aspectos de sostenibilidad. Tiene estándares propios de sostenibilidad pesquera, como el MSC Fisheries y otros tantos, con lo cual es un sector tremendamente profesionalizado, y además con una profesionalización que ha evolucionado de unos años a de forma exponencial y rapidísima. Y es un sector en el que este aspecto, tripulaciones en espacios pequeños, interacción con agentes comerciales, visitas, es un sector que evidentemente estará de los más beneficiados por la implantación de modelos de prevención al respecto, ¿no? Sobre todo es que estás trabajando también con productos biológicos, estás trabajando con pescado, estás trabajando con unos productos que hasta cierto punto todavía no tenemos toda la información de cuáles son los vectores de transmisión del virus, que puedan llegar a serlo, distintas superficies en contacto. La gente que dice que en cobre dura 3 horas, que en plástico dura 8 días. Bueno, pues todavía esto no está claramente identificado, pero es bueno saber qué riesgos podría haber. Y fíjate, un pesquero, la cantidad de tipologías, superficies distintas que tiene, donde hay un contacto directísimo del pescado con el producto y con la manipulación del personal a bordo, ¿no? Entonces es un sector que estratégicamente funciona. No, que me conste, no hay todavía ninguna empresa de pesca, por lo menos con el esquema Maker seguro que no, y con los que tienen mis queridos competidores no me consta, no lo sé. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues no tengo muchas más preguntas. No sé si quieres tú aclarar alguna cosa o hacer hincapié en algún aspecto que consideres importante. Por aquí sí que tengo agradecimientos para trasladarte, como de Esperanza López. Bueno, cuéntame. Muy amables. No, hombre, aquí se han invertido muchas horas en esta conferencia. No digo la mía, porque si todas las personas que están atendiéndolas, al final es un impacto de muchas horas. Yo espero que haya resultado de interés, que la expectativa que pudieran tener a la hora de ver el programa
de la conferencia se haya visto satisfecha. En el caso de que no sea, sí que agradecería que por favor me lo dijeran para mejorarla a futuro. Y Ruth, te agradezco personalmente a ti y al clúster la magnífica organización, la puesta en escena, la preocupación que habéis tenido por la coordinación previa, la validación de las conexiones y lo fácil que hacéis a un ponente de las presentaciones, sinceramente. Muchas gracias, Carlos. También tú nos lo has puesto muy fácil a nosotros. O sea, que encantados de trabajar contigo. Espérate un segundito, que me entra algo. Enhorabuena, Carlos, por tu presentación. Luis Guerrero, te diré además que... Hombre, Luis, sí, querido Luis. Te diré que me han pedido ya la presentación también, o sea, la grabación. O sea, que yo creo que sí que has cubierto perfectamente las expectativas de lo que esperaban ver nuestros asistentes. Magnífico. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Carlos, por todo. Ha sido muy interesante y además es un tema muy importante que creo que va a tener mucho impacto a futuro. Y bueno, pues dar las gracias también a DNVGL, que da gusto contar con vosotros, siempre dispuestos a enseñarnos lo que estáis haciendo y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier otra conferencia que queráis poner en marcha. Y bueno, nada más, gracias a los asistentes y deciros que la próxima sesión será el día 12 de junio a las 11 y bueno, la tendremos con el Centro Tecnológico Naval y del Mar. Nos van a hablar en esta ocasión de un estudio de ruidos submarinos para temas sobre todo de proyectos portuarios y offshore y bueno, referido al marco legal y a los requisitos técnicos, con lo que bueno, esperamos contar también con todos vosotros. Y nada, reiterar nuestro agradecimiento, muchas gracias y bueno, pues hasta la semana que viene.